Buenas noches, vamos a continuar con el párrafo 5 del sección 10, documento 118. Bueno, Dios ama a cada criatura como a un hijo, y ese amor acompaña a cada criatura a lo largo de todo el tiempo y de la eternidad. La providencia funciona respecto al total y trata de la función de cualquier criatura en cuanto tal función esté relacionada con el total. La intervención providencial respecto de un ser específico es indicativa de la importancia de la función de ese ser en cuanto al crecimiento evolucionario de algún total. Dicho total puede ser la raza total, la nación total, el planeta total o aún un total más elevado. Es la importancia de la función de la criatura la que ocasiona la intervención providencial, no la importancia de la criatura como persona. ok, gracias. Ahí no Nosotros todos creídos creyéndonos la gran existe cosa, ¿no? una providencia personal. Ahí Sí. No desvirtúa existe una una cantidad providencia de, personal, sino... Total. Sí. ahí con eso pienso yo que nos tiene que evaluar otra vez todos los supuestos milagros, ¿no? Que uno dice que la gente cree, o por lo menos yo tengo un caso muy particular de un sobrino de mi esposo que milagrosamente fue salvado y pues todo el mundo le adjudica pues a la providencia, ¿no? Porque se salvó de morir y no pasó nada, o sea, no era para nada, o sea, por lo general, esos que se salvan, que eso es algo, él tiene una misión por algo, es que la gente, esa creencia que hay, ¿no? Esto desvirtúa eso, Pero en el fondo está diciendo que es posible, porque Sí. si él tenía un papel importante pero, dentro del total, entonces puede ser. Sí, si no tenía No ningún sabemos cuál. papel, ¿Cómo pero sabemos? ¿Cómo sabemos? pues porque uno lo ve que no hizo nada. ¿Y qué tal lo que que pasa es tenga un que no hijo tenemos... y el hijo vengan a tener un papel importante? No sabemos de qué Pero es que tipo puede de ser. eso se trata. Pongamos en este caso que algo fue providencial, porque el tipo venía de Santa Marta, todos amanecidos, y él se estrellaron. Él se iba al lado del chofer, pero vino otro, lo quitó de ahí y lo mandó para atrás. Vamos a ver, todos iban borrachos, el único que no había tomado era él. Y se estrellaron, quedaron ahí todos listos. Estando ahí pasó una ambulancia que iba para Ciénaga, venía una ambulancia y vieron el carro estrellado solo, pues porque se estrellaron solos, ¿no? Contra un árbol. Mm. Entonces se arrimaron y los vieron, todos estaban muertos. Pero este muchacho movió un pie. Entonces, uno de ellos, ese movió el pie, vamos a sacarlo. Y lograron abrir y lo jalaron. Él estaba en la mitad atrás habían tres, él estaba en la mitad. Ellos lo jalaron, lo sacaron. Cuando ellos lo jalan y lo retiran, el carro donde estaban explotó y se quemó. Y todos quemaron. Y el muchacho se salvó. Listo. Vamos a ver que ya no pasó nada. A los 36 años, él tenía 19. A los 36 años, él se casó y se divorció, no dejó hijos. A los 36 años lo llevaba a un puesto de salud porque le dolía el estómago. Y luego ahí salió quemado, lo llevaron a la clínica y murió. No supieron de qué murió. Todo el mundo comenta que fue que una bacteria que cogió en la clínica y murió por eso. Pero mi hijo dejó para decirte, nada, dejó la mamá todavía está sufriendo, ¿no? Ya A lo tiene, mejor le faltaba por vivir era un tiempo. Tampoco le pero tocaba la entonces hora. uno dice, pero y ahorita con eso lo desvirtúa totalmente, está convencida que la providencia lo había salvado, porque eso es un milagro que lo hubieran salvado. Y Pero resulta y pasa, no,
No, aún así, a mí me queda la duda, porque tú no sabes esa persona qué pudo haber hecho en esos días o qué pudo haber causado, incluso en alguien Pues más que vio de que pronto. ahí sí tienes toda la Eso razón, es porque pues imposible de saber. nadie lo vio, de pronto algo hizo y movió algo y nadie supo, porque en la familia Claro, supo que él era sobrino de mi esposo. mm, uno, no sabemos de eso. Y estaba pensando una cosa más. De todas formas, cada uno de nosotros tiene que ver y aportar, digamos, algo al Supremo, ¿cierto? O sea, digamos que casi que para todo lo que nosotros hacemos tiene una importancia para el colectivo. Nada casi de lo que no podemos decir que no hicimos nada por nadie. Siempre aportamos algo al colectivo, la experiencia, la vivencia, lo que sea. O sea, que siempre hay importancia en nosotros. Sí, digamos, lo Pues único que se puede decir es como en el sentido negativo, que con seguridad eso que ocurrió no fue simplemente en beneficio de esa persona exclusiva, Ujú. sino porque servía para lo que dice ahí, para un grupo. ¿Qué tan grande era ese grupo? Pues no sabemos. Mm. mm, No, o sea, no es una providencia personalista, nunca. mm. Y la Pero inter- ese párrafo a uno lo deja, lo deja, no sé, en el aire. Sí, a mí no, porque yo los milagros y esas cosas, pues la verdad es que, pero las personas que creen tanto en milagros y que es que el Dios y que Dios lo hizo y Dios lo pasó y lo subió, lo bajó y creen que Dios le está mandando donde camine y esas cosas, pues la verdad que ahí les virtúa todo eso. Ah, sí. No andar pensando que es que Dios vino y impidió que un rayo me Mm, cayera. mm. Un poco, ¿no? De creencias que nosotros siempre justificamos todo diciendo que fue que Dios vino y lo hizo. Eso no Eso está tiene diciendo razón. claramente que ni él Eso no. ni el de aquí, ni el Supremo. Ujú. Sí, Entonces, vamos a ver qué funciones son las que tiene la providencia entonces, porque ya nos sí, dijo que no era personal. porque sería interesante tener claro, por ejemplo, en este contexto de ideas, la oración, cómo influye, a qué nivel la recibe, qué nivel responde. Porque la providencia no parece actuar en respuesta a una oración. La providencia eh, simplemente calcula con respecto al plan, al gran plan, plan. Ujú. que puede convenir en determinado momento, si se justifica intervenir o si se dejan las cosas que marchen por cuenta propia. Pero La no. oración, de acuerdo a lo que dice Urantia, la oración claramente es totalmente personal. Ujú. Y cuando uno implora y ora, pide, reza por beneficios totalmente internos, de espirituales, no que me gane la lotería, esa ahí no funciona, pero los otros son meramente personales y funcionan de a uno, pero es por la providencia ahí, eso es ya uno con el ajustador. Cuando la oración es de multitudes, eso sí lo dice el libro de Urantia, ¿no? Cuando están todos pidiendo de lo mismo, ahí ya creo que ahí sí es función de la providencia, porque hay una gran cantidad pidiendo lo mismo. Bueno, sigamos leyendo a ver qué Ujú. al final de pronto volvemos sobre esas.
Normita se fue, que estaba leyendo. No, Vamos a hacer el resumen. no, yo soy aquí, pero puede leer otra persona. ¿Y por qué no sigue leyendo? Eh, ¿Quieres leer, novia? No, que lea Norma. Bueno. Sin embargo, el padre como persona puede en cualquier momento interponer una mano paterna en la corriente de los acontecimientos cósmicos, todo de acuerdo con la voluntad de Dios y en consonancia con la sabiduría de Dios y motivado por el amor de Dios. Caracoles. Si esos dos párrafos se complementan, podemos leer el otro, Andresito, ¿cierto? Sí. Ujú. Lo que el hombre llama providencia es demasiado frecuentemente el producto de su propia imaginación. La justaposición Yo- fortuita de las circunstancias del azar. Existe, sin embargo, una providencia real y emergente en el reino finito de la existencia universal, una correlación verdadera y actualizante de las energías del espacio, los movimientos del tiempo, los pensamientos del intelecto, los ideales del carácter, los deseos de las naturalezas espirituales y las acciones volitivas determinadas de las personalidades en evolución. Ujú. Las circunstancias de los mundos materiales encuentran integración finita final en las presencias entrelazadas del Supremo y del Último. Ay, caramba. ¿Ahí qué nos está diciendo? Mm, Ahí está hablando la Hay una justaposición definición de fortuita. providencia. A ver, la justaposición fortuita de circunstancias del azar. Ahí le está dando una relevancia al azar, al azar. Mm. O sea, suceden cosas porque le dio la gana a quién. Es eso, ese azar, pena que no, casi no lo menciona Urantia. ¿Qué querrán decir con azar? Por aquí abajo, por aquí abajo, perdón, acá muevo, hablan del azar y en realidad hay cosas que pueden parecer azar, pero El azar es algo que el- ocurre y uno no sabe ni por qué ni nada, sino que nada, el aire lo trajo. ¿Por qué? sí, pero el azar realmente, digamos, yo creo que ahora se me ocurre, el azar puede existir cuando está solamente lo material en consideración, pero eh, cuando se trata de lo que le ocurre a una personalidad, yo no creo que casi nunca haya realmente azar. Bueno, ahorita, ahorita miramos allá, una parte donde habla de la suerte y de... Ahora, hay cosas que nos pueden parecer azar, que pasaron por azar y con el tiempo vamos a ver que no fueron por azar, así como otras sí. ¿Cuál era la película? ¿Cómo es que se llama? ¿Premoniciones? Mm, ¿De cuál será esa? Porque hay como media docena que se llaman así. Sí. Ah, yo me acuerdo de una que una niña tomaba agua todo el tiempo y dejaba los vasitos de agua por todas partes. No me acuerdo bien cómo se llama. Ah, Niña. con Mel Y pues, Gibson de esa. el de Que hay una terror, de invasión suspenso. extraterrestre. Hay una invasión extraterrestre. Y resulta que a ellos los destruye el agua. Entonces ella como dejaba vasitos de agua por todas partes, se encontraban los vasitos con agua, los pudieron combatir con los vasitos de agua que ella había dejado por todas partes. Entonces dice uno, es, ¿qué pasó? ¿Por qué los dejaba? ¿Por qué la niña los hacía? Ujú.
ella no ni siquiera lo tenía claro. Uno puede decir ahí que por azar dejaba el agua. La película de hecho se llama Premoniciones, ¿no? Sí. O, o era por algo que intervenía. ¿Mm? Ahí esa frase, yuxtaposición fortuita de las circunstancias del azar, o sea, nada lo podrá resolver eso por ahí, porque fortuito y las circunstancias Sí. del azar, o sea, eso no tiene nada que ver con, no, no soy yo, no me ocurrió a mí, pero yo no tuve nada que ver ahí, pues, eso es lo Pero, que pero, significa. sí, pero realmente lo que nos interesa, pues digamos que podemos ver es la otra parte, ¿no? Donde dice que realmente sí, sí hay una intervención en lo finito, ¿sí? Entonces, ahí pareciera seguidamente que está definiendo, como que está retratando lo que es la providencia. Y mire el Ujú, marasmo. Sin embargo, una providencia real y emergente, sí, ¿y ¿cuál es? Una correlación verdadera y actualizante de las energías del espacio. Empezamos por allá. ujú, Los movimientos del tiempo, no tenemos nada que ver ahí. Los pensamientos del intelecto, ya ahí estamos nosotros. Los ideales del carácter, los deseos de las naturalezas espirituales y las acciones volitivas determinadas de las personalidades, o sea, de nosotros. O sea, pareciera que eso, eso que uno piensa, que el pensamiento ya salió y está contaminando el ambiente porque la cantidad de todos pensando, pareciera que el marasmo, el conjunto de todo eso es lo que es la providencia, lo que dice ahí, lo que entiendo. Dicen que las ideas nunca son propias, sino que mm. Por lo todas menos hay las una ideas intervención. son regaladas, más o menos. Sí, cierto, porque por lo menos hay un general, una forma de pensamiento, una forma en que se desarrolla el intelecto. O sea, está condicionado dentro de algo de todas maneras. Aún los ideales del carácter. Sí. Seguramente Sí. para nosotros son diferentes a los de hace 1000 años, 2000, ¿cierto? No, puede ser que a una persona le apasiona algo y esa pasión lo lleva a tener una vida que conduce a algún avance en cualquier área social, científica. Ujú, Y ese ideal lo tenía, no sé, porque le dieron como el don de ver muy claro ese ideal y ver que era valioso y dedica su vida a ese mm, ideal. O sea que de pronto lo que pasa es, esos ideales, esos pensamientos, la providencia pareciera que va como escogiendo o filtrando lo que sirva y los va ayudando, por decir algo, los va Pues que impulsando. somos como niños en un jardín de niños, en el kinder. Y el profesor o la profesora ve claramente la personalidad de cada niño, los problemas, las tendencias y anticipa a quién va a poner con quién para trabajar o para jugar o qué problemas o incluso qué conflictos, aunque sean pequeños conflictos, pueden servirle a un niño para modificar algo. O sea que la providencia sería como la profesora. Sí, salvo que la profesora sería más como los ángeles, la providencia de pronto estaría por encima de la profesora como una coordinadora que tiene como unas líneas más generales ujú. e interviene, pero no puede intervenir pensando en un niño, sino pensando
en todos los niños del colegio. Pero, y la providencia funciona en todo esto, en todos los superuniversos, o sea, no solamente en los planetas habitados. O sea, la providencia está funcionando aquí en el nivel material y en los mundos de Sí, estancia, para en las, los ángeles, para, para los Lanonandek, entonces para los hijos para de... ellos la providencia será distinta. Yo No, pensaría, mira, No, no, estaba- yo creo que no, es que estaba pensando esto, por ejemplo, el colegio es un colegio católico, uno, y hay otro colegio que no es católico. Entonces, los ideales del carácter dentro del colegio católico claramente van a estar marcados por una orientación religiosa así. Si el colegio es de otra religión, digamos, entonces esos ideales van a estar marcados. Yo pensaría que esa parte general queda como un lineamiento de cómo se va a funcionar dentro de determinado rango, ¿sí? Cuanto al intelecto, con cuanto al carácter, aun cuanto a los ideales espirituales, ¿sí? Mm, Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que en este sitio esos ideales van a ser hasta aquí, estos determinados. En otro sitio pueden ser otros más, más avanzados, digamos, más espirituales. miren mm. lo que, En general es la misma. aquí hay una, sí, son niveles de comprensión y de Eso, niveles o formas de que yo creo se pueden hacer las cosas para lograr un objetivo, ¿sí? exacto. Ese ejemplo que muy básico que Wilson siempre hacía, de que yo decido ir a Bogotá y escojo en qué ir. Y todos los caminos me van a llevar a Bogotá, pero hay unos que me van a demorar un mes, otros me demoran media hora. Entonces, la forma de yo hacerlo depende de mis recursos y de mi comprensión, y buenos o malos, ni buenos ni malos, diferentes Lo que quiere hacer porque quiere pasear durante el mes por todo el camino. por todo el camino. Pero llegó a Bogotá. Sí, claro. Diga, yo quiero que leamos esta citica. Permítame leérsela. Allí la puse en el chat. ya te la pongo. Azar es una palabra que significa que el hombre es demasiado ignorante o demasiado indolente para determinar las causas. La Mm, exploración de los fenómenos de la vida, más tarde o más temprano, destruye la creencia del hombre en el azar, la suerte y los así llamados accidentes, sustituyéndola por un universo de ley y orden en el que los efectos son precedidos por causas definidas. Entonces, sí, eso es como, o sea, casi que dicen que el azar no existe. El azar no existe, Sí. así. ujú. Y entonces lo que estábamos leyendo que dice que la yuxtaposición de las circunstancias es de cosas que no sabe, que no se dio cuenta y está diciendo que la providencia. Ahí sí lo veo claritico y así sí que es. Porque todo el mundo Ujú. le echa la culpa a la providencia y no, señora, así no es. Eso yo no Y pienso que no. esta otra que Ajá. dice así, los seres intermedios de Urantia han recopilado más de 50.000 datos de la física y la química, los cuales juzgan incompatibles con las leyes del azar casual y los cuales, según afirman, demuestran de manera inequívoca la presencia de un propósito inteligente en la creación material, Mm, sino que mm, nosotros no alcanzamos a tener ese nivel de comprensión, mm. por qué pasan las cosas. En chiquito o en grande, de pronto mañana ya vamos a tener un mejor nivel de comprensión y vamos a decir, ah, claro, era por esto. Esta cita Y a está medida que muy ascendamos en el interesante. universo, ¿por qué la justicia no es de este nivel? La justicia ni siquiera es del nivel del universo local, porque no, eso, a ese nivel no se alcanza a ver todo el propósito. Y por eso la justicia, ¿cómo se llaman los que dictan justicia final? Los ancianos de los días. Los ancianos de los días. Sí, Y entonces ellos tienen ese nivel súper nivel para ver todo y saber realmente cada cosita por qué pasó, por qué la hice. Ujú. Entonces nosotros aquí a este nivel, escasamente, pues, alcanzamos a ver el ojo. Mm, Casi que no podemos afectar del todo toda esa obra, ¿no?
Sí, Es que todo está Entonces, planificado, empezando por nuestra vida, porque el ajustador, acuérdate que hace simulacros, tiene allá su simulador. sí. Y los ángeles guardianes se llaman guardianes del destino porque ya venimos nosotros con un plan. Sí, y los angelitos se llaman guardianes del destino cuando ya uno hace la decisión final y ha llegado al tercer círculo, ¿sí? Entonces ya yo decidí mi destino y ellos no quieren que yo me equivoque. Me ayudan a que yo siga Ok. ya ese destino que elegí, habiendo llegado al tercer círculo. Si ahí sobrevivo o sobrevivo. Ujú. Ok. Antes de eso se llaman ángeles guardianes en general. Y sí nos ayudan, obviamente, ellos conjugan todas las asistencias para nuestro objetivo final que trae el ajustador. o sea, Ok. eso que está definiendo ahí que existe una providencia real, pareciera que la acción-reacción se basa en eso. Si hay algo que está correlacionando las acciones volitivas y los pensamientos y los movimientos que haya, o sea, las acciones, ¿para qué? Para que tome, tenga de lo que hizo, ¿no? O sea, la acción-reacción, la ley del karma, tiene que ver, es manejo de la providencia con todas esas correlaciones que está haciendo. ¿En qué parte está leyendo, noviecita? Ahí donde decía, con eso que pusiste nos aclaró el primer renglón. Lo que el hombre llama providencia es depreciado frecuentemente, que ignora todas las cosas porque pasaron. Listo. Ujú. Ahora dice, existe sin embargo una providencia real y emergente en el reino finito de la existencia universal. Eso es lo que acabamos de leer. Una Sí. correlación verdadera, o sea, una correlación correlaciona y actualiza las energías, los movimientos del tiempo, los pensamientos, los ideales, los deseos de las acciones, que hace todo eso, lo correlaciona. Lo va poniendo ahí para... A mí se me ocurre que eso tiene que ver con acción-reacción, porque, ¿o para qué entonces está haciendo todo eso? Mm, Pues sí, el Supremo sí va como es evolucionario, va aprendiendo y va reaccionando Porque de esa es la forma ley de diferente. acción, reacción, podríamos hablar que es un mecanismo también del universo. Sí, pues no que el libro mencione así como una ley espiritual, como en algunos libros de metafísica No, pero el libro se dice que lo que pero, uno haga lo o sea, recibe como haga. sí, lo que hace es causa obviamente un un efecto, pero efecto, no es así como, pero no sí. es así personalista, que digamos indirectamente, obvio que lo que tú hagas algún día acaba afectándote, no solo a ti, a todos, ¿no? Pues todo lo que uno haga, todo lo que yo tengo es producto de lo que yo decido. Eso es una ley. Sí, y en el libro está, yo Yo lo he diría leído. que hay causa y hay efecto, Claro, porque la pues, de causa y el todas maneras, efecto. como todo está en movimiento, no necesariamente em, se nos tiene que retribuir directamente o se nos tiene que devolver, sino tiene un efecto. Una causa tiene un efecto, tiene un efecto, tiene un efecto. Porque si uno dice todo lo que yo tengo, yo podría decir, hombre, pues si yo hice mucho porque no tengo tanto. Porque es que cada uno de los demás, como está vivo, también está recibiendo y actuando con lo que recibió. ¿Sí?
no necesariamente está retribuyendo. Entonces lo veo causa, efecto, no devolviéndose. No sé si puedo explicarlo. Ujú. ¿Mm? No Sí, es un yo boomerang, entiendo. no es un boomerang, sino es causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Sí, no en el sentido del karma justiciero que a mí Exacto, me parece que es una visión igual de equivocada que la de purgatorio, ¿no? sí. Que Ujú, dice cómo va a ser posible que a los malos no les vaya a ir mal. sí. Tiene que haber algo que les... No, el malo pierde en el instante mismo la recompensa de no haber sido bueno, de la satisfacción. Y está retrasado, pero esa separación, digamos, automática de lo espiritual es la única consecuencia importante, así no sea visible, así lo veas que es rico y que viaja ¿no? Pero la gente busca ver un efecto Consecuencia. físico sobre la maldad. Y el efecto no es físico en primer lugar, el efecto en realidad es espiritual y mental. Un castigo automático que no es que sea castigo, sino simplemente una consecuencia es tener una visión distorsionada de la vida, Ujú, porque es un placer mental ver la vida de formas más elevadas, más unificadas. Pues mira, Hitler murió en Argentina, siempre se supo, pero ahora ya lo están de mm. viejo y probablemente muy cómodo. ¿Sí? Sí. Y eso a muchos les daña sus teorías y no lo toleran. ¿Cómo va a ser que? Más bueno que Jesús, bueno, él decía, ¿por qué me llamáis bueno? No, simplemente él seguía su ajustador, pero... Y mira cómo acabó. Mm, Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay un instinto biológico básico que es para eliminar un peligro, destruir al peligro, incluso quitándole la vida o causando daño físico, es cuando es otro ser vivo. Sí, ese es el origen de la violencia. Es un miedo. ¿Cómo se elimina eh, y cómo se evita que se repita si ya se produjo el daño? Pues eliminas al ser que lo produjo. al que lo produjo. ¿Sí? Entonces, de ahí viene de ahí vienen, creo yo que esa es la raíz de muchas explicaciones, como el purgatorio, porque cómo va a ser que los buenos vayan al cielo igual que los santos si los buenos no se lo han ganado. Sí, no, Sí. hay Tiene que que quedarse un mandarlos poquito afuera. un rato al pailón, que se calienten y de pronto luego. ¿M? Mm, Y lo mismo en la visión justiciera del karma. Eh, JJ Benítez habla de la ley del contrato, dice que a mí no me convence que uno firmó antes de venir todo lo que le iba a pasar. Esos Ese son es los otro pactos sálmicos. intento, ese es otro intento por justificar las cosas materiales, las vicisitudes materiales, sí, que sería una injusticia que unos nazcan en la miseria y otros muy ricos. sí. Es que la vida no trata de eso, la vida se trata del contacto espiritual con el ajustador y todos lo tenemos. Mm. Sí, es que usted pactó antes de venir el ser muy rico para poder manejar la riqueza. Y usted pactó ser muy pobre, entonces aguántese, más o menos. ¿Sí? Mm.
Y además acá también lo está diciendo, todo tiene una razón que en el futuro a largo plazo descubriremos. Y esta vida es tan corta, esto es un chispazo en comparación con la eternidad. Realmente esas diferencias que a nosotros nos parecen tan terribles y tan significativas no son gran cosa. Eso es como quejarse por qué puesto te tocó en el bus del paseo cuando vas a estar 2 meses en la playa. ¿Sí? Esto. Pero yo siempre me Mm. pido ventana y la peleo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí con eso? Si existe, sin embargo, una prudencia real, emergente, que correlaciona todo eso que está correlacionado. Mm. Pues lo que tú decías, que no hay azar, pero incluso que, eh, digamos, en el de arriba, ¿no? En el 7. Eh, mm, el último que leímos. Pues yo entiendo que hay una correlación, quiere decir que están conectadas las cosas. Ujú, Ujú, Y actualizante es como que les da significado de manera tal vez permanente o que las trae a la existencia. ujú. Muchas de estas cosas. Pero nunca lo hace de manera personalista. Fíjate que habla de las energías del espacio. Como que ni siquiera los movimientos del espacio están al azar. A ver, miren a ver cómo les va. Sí, o No, sea, si nos cae el meteorito, eso no es casualidad. ahí va. Si realmente nos cae, es por una razón que, que tiene importancia, que tiene significado. Sí. Y Que si además, no, Pero también hablan de accidentes, ¿no? Del espacio. Y además que estamos en un sector que todavía no está estabilizado que no totalmente. está estabilizado, sí, pero igual, pero, imagínense que por nosotros ejemplo, estamos ahí, no lo van a permitir, por a no ejemplo, ser que, que sea necesario. sí, que caiga justo en medio de la Tercera Guerra Mundial, eso es demasiado. Sí, Sí, ¿cierto? Demasiada coincidencia. eso no puede ser accidente. Venga, le Exacto. digo con la pregunta de Nubia que dice pues Ajá, que qué es la providencia al final, así pues como ese párrafo, ¿qué significa? Para mí, ¿qué significa? ajá. Para mí significa que la providencia es la que está haciendo de mecanismo integrador de todo lo que pasa en el espacio, ¿sí? En el Ujú, universo. ¿Sí? Entonces te Ujú, relacionan las cuatro cosas que pueden pasar en el universo, incluido nuestra, lo que causamos a través de la voluntad, porque eso es una rueda suelta. Entonces que la providencia sirve como de, aquí existe una causa que es Dios. Y todo lo que suceda en el tiempo y el espacio es el efecto, ¿sí? Entonces la providencia se encarga de que el efecto se coja las punticas de los hilos para ver en qué momento contribuyen a la intención de esa primera causa. Eso es lo que más o menos yo entiendo. Mm, sí, porque dice, las circunstancias de los mundos materiales encuentran integración finita y final en las presencias entrelazadas del Supremo y del Último. Pareciera que la providencia, lo que tú dices, hasta como que cogiendo todo eso que está pasando para integrarlo al Supremo y al Último. O sea, por eso, así es como ellos están apropiándose de las Ujú. experiencias. O sea, ujú, tiene que Están ver con haciendo, el gran plan. sí, o Vaya. qué querrá decir entonces ese último párrafo. claro, Sí, Mm, porque todo lo que permitiendo que pase se en el cumpla. Supremo es finito, ¿no? Pero Sí, Ujú, lo que pasa en el último
No es finito, ¿cierto, Andrés? El Pues infinito es trasciende, finito, pero trascendiendo el tiempo y el espacio tiene que ver trascendiendo más el... con lo Ujú. absónito. Con razón, ahorita la palabra, sí. Mm. ¿Sabes qué me causa curiosidad? Los movimientos del tiempo, ¿En qué sentido? Y eso, como que, ¿por qué o qué? Puede ser una ¿cierto? referencia a los vaivenes de la historia, a cómo cambian, por ejemplo, las costumbres o los movimientos sociales o los intereses Bueno, sí, sí. sí, de un país, de una civilización. Sí, no se refiere a que el tiempo se mueva o que no, sino realmente Los, sí a los la historia, acontecimientos, a sí, los las acontecimientos. circunstancias, como dice, las Ujú. circunstancias de los mundos materiales. Sí. Ujú. Aquí hay una cita donde dice que Dios es la causa Sí, el del efecto que universo dice. y el universo es el efecto. El universo y Dios no son idénticos. Uno es la causa, el otro es el efecto. La causa es absoluta, infinita, eterna e invariable. Es como una descripción de Dios. El efecto, espacio-temporal y trascendental, pero constantemente cambiante, siempre en crecimiento. Entonces, una cosa que está desbordada y que crece y crece y crece y crece desde diferentes partes, sí, porque el Supremo se completa desde diferentes cosas. Pareciera que la Entonces, providencia es la la que la providencia se encarga encargada allí mm, de hilar. de hilar, como dices tú. Ujú. O sea que la providencia no tiene nada que ver con nosotros. ¿Será que es como algo así como el protocolo que llamaríamos en algún momento? Sí, o sea, sí, pero no de forma personal, tiene que ver con todos al tiempo, no con- Sí. Digamos, el protocolo para que el proyecto se cumpla, el protocolo es este. Yo creo que es como también como un agente optimizador, Bueno, sí, porque de que todas formas se está ajustando, se está sí, actualizando. sí, Ujú. porque volviendo al ejemplo del kinder, tú puedes tener un plan para que cada niño cumpla unas metas a final de año, ¿sí? Ese es el plan general, pero ya sobre la marcha tú te das cuenta que hay ciertas circunstancias, o sea, no es dejar cada niño solo, sino que tú descubres que hay circunstancias que puedes provocar artificialmente, desde ponerlos a trabajar en ciertos grupos, por ejemplo, o causar interacciones de muchos tipos que pueden acelerar el proceso. Incluso otra vez, no solo un curso, sino todo el colegio, o todo sí, todo el jardín infantil. Ujú. Entonces, eh, eso implica tener toda la información, y eso lo tiene el Supremo, para poder tomar decisiones. Ujú. Andresito, nosotros a los 8 días habíamos encontrado una cita. ¿Será que la pegamos más arribita de la Providencia? Claro que sí. Tiene una miradita, sobre todo que no había Ah, ya como... pusiste la de los seres intermedios. Yo digo es a los 8 días. No sé si la pegamos aquí en este. Sí, porfa, pégala. No, yo digo es que no. Ah, que si la pegamos, te pregunto. Ahora que si hace 8 días la pegamos, una cita que vimos como una descripción de la Providencia. Que Esta no, unidad orgánica, es que no alcanzo a verlos. acá. Ah, sí. Es que allí hablaban de tejido, por eso aquí está así. Tejido de los acontecimientos cósmicos. Sí, Esa cita se parece mucho a la que estamos leyendo. O sea, tiene sí. la misma intención. Hay también, ahí está Nubiecita.
Y era para que no diera leyera. Hay No, también, porque voy a pegar esa acá en medio. Bueno, ahí al lado creo que también queda bien. porque en esa también hablan del Supremo, pero voy a traer la lupa. Ya, 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 ya. Un momento que es que estoy viendo el gran plan, sí. Y verán la causa. El universo y Dios no son idénticos. Uno es la causa, el otro el efecto. La causa es absoluta, infinita, eterna e invariable. El efecto espacio, espacio-temporal y trascendental, pero constantemente cambiante, siempre en crecimiento. O sea que la providencia es un aliado del Supremo para que no se le desborde nada. Ujú. Pues sí, lo, que- lo que no me El queda muy, mecanismo, muy estábamos claro hablando es, de sí, mecanismos. Ujú. el, el, el mecanismo de acción de la providencia es el que no me queda, o sea, ¿cuáles son los agentes que finalmente, Tendrían que ser todos los agentes del Espíritu Infinito, porque ellos son los que controlan pero quién los coordina o cómo saben ellos qué es lo que el deben hacer? plan? Por ejemplo, en el plan de ascensión de los hombres, el plan divino de ascensión tiene tres planes. Y el Espíritu Infinito simplemente dijo, ah, bueno, yo ayudo a que los planes uno y 2 se cumplan. Y armó su propio plan. Nubiecitas que quería que leyéramos esta cita. ¿Dónde está la del? Creo que está más arribita, Andresito. Ay, porque no leemos el siguiente, más bien que véanlo. ¿Puedes bajar un momentico? Bueno, subir. Esa, esta, Hay esta, también una unidad orgánica, esa. esa. Léela. Hay también una unidad orgánica en los universos del tiempo y el espacio que parecería respaldar el entero tejido de los acontecimientos cósmicos. Esta presencia viviente del Ser Supremo evolutivo, esta inmanencia del incompleto proyectado, se manifiesta inexplicablemente de cuando en cuando por lo que parece ser una asombrosa y fortuita coordinación de acontecimientos en el universo aparentemente desconectados. Esta se debe, esta debe ser la función de la providencia, el dominio del Ser Supremo. Ahí está Ahí no está, la ahí, respuesta que vos querías. El ser supremo y ahí el no, ahí actor no conjunto. están, pero más o menos es lo que hemos, mira, la unidad orgánica, hay una unidad orgánica. Esa unidad orgánica es la providencia, Sí, que parece respaldar el entero tejido de los acontecimientos. Esta presencia, esta inmanencia de lo incompleto proyectado se manifiesta de cuando en cuando. O sea, esa unidad no siempre está para ser vista, por lo que parece ser una asombrosa y fortuita coordinación de acontecimientos en el universo aparentemente desconectados. Ellos tampoco tienen muy claro qué es, ¿no? no. Sí, cuándo está Está- actuando, digamos, por lo menos en qué momento se está haciendo presente. ujú. ¿Te acuerdas que dice, por ejemplo, que en el siglo séptimo, sí, sexto antes de Jesucristo, nacen grandes maestros espirituales en el planeta? Mm. La quitaste, la esa, ¿cuál era? ¿Cuatro qué? La tienes en el chat.
Esa Acá fue de hace 8 días. arriba, cuatro uno Ah, diez 4. 4110. Sí, el documento 4 Mm, 4110, sí. sí, está muy, muy claro y no está por ahí de la Providencia ni nada, ¿no? Pero mira que la menciona. Pero es uno de los documentos del padre. Sí, pero está bastante aclaratoria, ¿no? O sea, Sí, más o menos no estamos como que cogiendo el hilo por dónde es. por sí. La donde pro- es, sí. el Es que actor esa cita con... habla exactamente de lo mismo que, sí. que, de la que acabamos de leer, Ujú. ¿sí? Sino que acá en la que acabamos de leer ya describen más detalladamente cuáles son esos acontecimientos cósmicos aparentemente desconectados, aparentemente desconectados. Entonces la Entonces, providencia coge, Cuando ellos mencionan fortuito, para que ellos digan que algo es fortuito, la verdad es que aparentemente, ¿no? debe ser Aparentemente. fortuito, ¿no? O Pero sea, que sí no puede saben de haber dónde algo. sale. sí, Entonces, las personalidades del Espíritu Infinito son como los ángeles, por ejemplo, deben ser los que están más encargados de efectuar esas manipulaciones. Bueno, ellos controlan la energía, por ejemplo, o sea, ellos son los que deciden si cae el asteroide o si lo pueden hacer, ¿no? Sí, realmente con que ellos lo frenen 1 centímetro por Sí. segundo, sí, con que la Mm, velocidad disminuya 1 centímetro por segundo, ujú, si eso lo hacen a millones de kilómetros, ya se evita el choque. exacto. Ponerte un Ujú, ejemplo. mm, De sí. hecho, esa es Pero tienen una de que las mirar que estrategias para si que lo se han desvían pensado. 2 centímetros no le caiga a otro planeta con otro tipo de seres. Sí. Ya vino ella a dañar el entierrito. O sea, realmente para ellos es muy fácil porque uno dice, no, un asteroide tan grande, no. Es que con que tú una estrategia para desviar asteroides es posar una nave con unos propulsores cuando el asteroide esté muy, muy, muy lejos. Sí, tiene que estar bien lejos, sí. Y los propulsores desvían al asteroide una cantidad muy pequeña, pero, o sea, Pequeño. Mm, es algo insignificante durante cierto tiempo y ya con eso es suficiente. Porque es que un asteroide caiga en un planeta es como disparar una bala a 10 kilómetros y pegarle a una mosca o algo así. Entonces, realmente con que lo ujú. empujes un poquitico al estar tan lejos es suficiente para causar la diferencia. Pero fíjate que estaba leyendo hace poquito, ayer, mejor dicho, que descubrieron, ahora lo último, los científicos descubrieron que hace 12.500 años fue una tormenta solar que le pegó al planeta. Mm. Están ahora descubriendo, pues me tienen años investigando y llegaron a esa conclusión de que hace 12.500 años esa tormenta le pegó de frente al planeta, a la Tierra. Y están, pues, mira, estaban pues en investigación, o no sé si basado en eso, es que detectan que fue por esa tormenta solar. Entonces digo yo, Yo creo que la gran mayoría de los acontecimientos cósmicos pueden ser moderados o evitados o causados porque es que por la los seres que civilización, controlan la energía. las civilizaciones es que a mí me causa extrañeza de que cómo así, que lo que se encuentra todo lo que se encuentra de civilizaciones, lo más lejos son 12.000 años. Lo Mm, de lo de ay, allá el del gol, golpe Teperie. mm. Bueno, pero las agencias o los seres de la familia del Espíritu Infinito también, por ejemplo, la ministra divina, que es la que nos da los ayudantes de la mente, eh, por ese mecanismo, por ejemplo, pueden regalarte las ideas o
pueden hacer que te enfoques en cierta idea, en cierto momento o toda una vida, lo que hablábamos de los ideales. O sea, realmente ahí es donde el actor conjunto tiene mucho más significado en cuanto al nombre, ¿no? Actor, porque Ujú, tienen, puede afectar mucho, ¿no? Lo que es, bueno, incluso la operación de del Espíritu Santo, los ayudantes de la mente, la administración del Espíritu de la verdad, todo eso, que bueno, las celdas tal vez sí sean como permanentes, de pronto más en la mente, sí podría a veces hacer más contacto, menos contacto, no sé, es pura especulación. Pero de todas formas, ¿quién más nos daría una idea o bueno, el ajustador de pronto también puede hacer que te enfoques en un pero ideal? fíjese que ahorita, No ayer, sería de antes de ese ayer, tamaño. en estudio de los escritos de Urantia, pusieron, yo creo que lo pusieron ahí en Urantia, Colombia, en algunos de esos los cogí yo, de la inteligencia artificial. Y ellos están proponiendo que aquí en el libro, cuando dice no hay líderes, en un futuro la inteligencia propondrá ideas, no sé qué, hay un poco de cosas. Entonces, para decir que posiblemente esa inteligencia que ellos están mencionando ahí, los reveladores se refieren a la inteligencia artificial. O sea, que ellos ahí irían a poner ideas en la inteligencia artificial, como ahí se pone y no se sabe quién la puso. Algo así como meterle ideas más avanzadas a la inteligencia artificial. Claro, ay, si es que yo soy una convencida que los celestiales están metiéndole la mano al Internet, porque el Internet definitivamente sabe demasiado. Antes que usted piense la cosa, ya el Internet se lo está diciendo. ¿Cierto? ¿Será que sí? Te Total, espían, te espían, que es otra cosa. Bueno, mire, total. póngale cuidado que sí hay quienes dicen que después de la pandemia, por ejemplo, aparecieron ese tipo de inteligencias artificiales y que en ese tiempo fueron alimentadas con una determinada información. Nosotros tendemos a creer que, digamos que las partes interesadas en tener control hacen cosas, pero no pensamos que de pronto también las partes interesadas en la evolución del hombre y en el cuidado de su Ujú, evolución también puedan hacer cosas. ¿Mm? Claro, ujú, o sea, una entidad malévola con mucha claro. información y mucho poder puede tener planes a largo plazo que no somos capaces de descifrar, Sí, pero la providencia siempre sabrá eso y verá aún más allá y y va más allá. Ujú, superpondrá e impondrá su plan claro. siempre. Ujú. Por Porque eso, fíjese que a Tesla, a Nikola Tesla, a él le ponían las ideas todas en la cabeza. Él decía que él no era, que a él le ponían ahí y los, a las, Ramanujan, el la- genio matemático indio ajá, del siglo XX, principios, él también ajá, decía que la, no, la el diosa, una infinito. diosa hindú que se me Ujú, olvida ahorita, Narakiri, creo, le daba los teoremas ya terminados. el Mm, del Entonces, infinito. sí, le Mm, soplaba todo. y él no se, y y- él detectaba la belleza en eso y también porque la diosa se lo daba y él no se preocupaba mucho por el concepto de demostración. Él decía, pero si yo ya veo que es cierto y no lo tengo que demostrar. Yo le decía, Como pero diga. ¿cómo se le ocurrió? Y no, pero ¿cómo se le ocurrió esa fórmula? Y muestra a ver ahora cómo la demostramos porque parece cierta. Y muchas ideas en sueños. Bueno, en la ciencia se ve mucho eso, En sí, la es que ciencia tiene que que ve. ser. en la historia de Ay, la no, ciencia. El yo de Arroyo, él se despertaba y cogía, siempre tendría un papel y lápiz ahí en la mesita de noche. En vez de una vez escribir las canciones. Mm, no sabía. Sí, Mm, eso lo digo en las entrevistas y todo. Y la verdad es que como él iba donde mi suegra, entonces él comentaba. Y el mm, cuñado de mi marido lo traía al aeropuerto.
¿Tú conociste al Joe? Wow. Sí, 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 claro. Claro. Yo los carnavales los bailaba. Aquí, ¿quién no conoce yo? Pero imagínate que día me puso mi hija un video le sacó a la chiquitica de 1 año y le tiene, estaba escuchando una canción de Joe y viera cómo bailaba, de dónde esa niñita estaba bailando de 1 año. Y eso estaba mismo, movía la cabeza bailándole la canción al Joe. Sí, pero entonces Nikola Tesla decía que él de pronto estaba, decían los que estaban con él, y de pronto cogía un lápiz y un papel y decía, ta, 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 a escribir las ecuaciones rapidito porque las tenía en la cabeza, se las acaban de soplar. Ujú, Ese era Nikola Tesla. sí. Mm. A mí no me cabe la duda que esto del celular, eso es pura reflexividad soplada. Sí, sí. Y La soplada pega. por los buenos, porque yo no creo que los malos Mm, no están como muy interesados ahí. Mm. Pues bueno, a mí me va quedando claro, nunca lo había visto tan claro, pues creo que no es solo como el plan, digamos, el plan basado en las capitales de los diferentes niveles en los superuniversos, basado en los cursos y en los maestros que están ahí ya para enseñar, eh, en administrar los planetas por etapas, que todo eso está ya como de base, de entrada, es como el plan educativo, ¿no? La Que se escribe al infraestructura. principio, sino que hay una superinteligencia que además empieza a, a coordinar cosas adicionales todo el tiempo, anticipar incluso problemas, alguien que va ajustando el plan sobre el camino, pero con unos niveles mm, de información y una capacidad para conectar las cosas y provocar eh, efectos que yo creo que aceleran el plan con respecto a lo que sería un plan muerto ejecutado sin supervisión. Ah, Y ujú, eso sería la providencia, pero por eso no actúa sobre el individuo, siempre actúa, es con vista a un total. al proyecto completo. Mm. sí, lo que cuando leí la primera vez me pareció, ese es un programa de computador que se le meten los datos y los datos es todo lo que mencionó ahí, las voluntades, los ideales, los pensamientos, todos son los El- datos. Eso sería si se ejecutase el plan original sin más. Es más como un ingeniero de sistemas que está viendo el programa cómo se ejecuta y dependiendo de cómo va avanzando, va modificando, va Ujú, Va cambiando el código. ajustándolo. Mm. lo va ampliando también. Ujú. Mm, Entonces, ¿cómo es que Eso sabe debe tener cómo? un nombre en administración, ¿no? O sea, tienes que administrar, pero vas conectando cosas sobre la marcha a pesar de tener un proyecto inicial. Haciendo Porque es ajustes. que a mí me sigue pensando. Ayer por lo menos estábamos leyendo la vida de Jesús, en donde él ya van a entrar a Jerusalén y está en marzo 20 del año 30, o sea, antes de 20 días lo crucifican. Y entonces él les dice clarito, vamos a ir a Jerusalén, voy a entregar mi vida, me van a traicionar, le dice todo, me van a degradar, me van a humillar, me van a no sé qué, usted les dice, pero moriré, pero yo resucitaré a los 3 días. Le dice. Entonces,
yo estábamos pensando, claramente él sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque ahorita en el Supremo estamos viendo que ellos trascienden el tiempo y el momento presente, el futuro y el pasado es algo que está ocurriendo, que lo ven ya. Pero Con ¿sabe esta qué quiero? providencia, con lo que estás diciendo de ese mecanismo que va organizando, va viendo todo lo que se está sucediendo. Entonces, ¿cómo pueden los dioses ver el futuro y verlo si se está apenas desorganizando? Ahí me queda a mí como que un vacío. Póngale cuidado que es que una cosa es saber qué va a pasar. Yo puedo pensar de pronto algún día me va a caer una piedra y me va a machucar un dedito, pero experimentar el dolor, experimentar que me caiga la piedra en el dedito es una cosa diferente, ¿sí? Porque una cosa es la teoría que está puesta y otra cosa es cuando realmente se vive. Mm. Una cosa es el plan y otra cosa es llevarlo a cabo. Y ahí hay que diferenciar que estás hablando de deidades que están por fuera del tiempo, pero acá el Supremo es una deidad que está dentro del tiempo. Y la providencia también, ese Ajá. organismo. Entonces, acá no creo que anticipen de manera exacta el futuro, pero sí con Ujú. un grado muy alto Y de aproximado. sí. O sea, Ujú. yo diría que el, digamos, tal vez el Supremo no tenga el don de la profecía, digamos, pero sí es un super futurista porque tiene toda la información de todas las mentes y de todas las experiencias, sí. Pero él está perfeccionando eso, ¿no? Perfeccionando su sabiduría. Entonces, incluso su futurismo es hasta cierto punto falible. Claro, Mientras que lo de un hijo creador como Jesús, que es un hijo paradisiaco, él sí puede tener un don que ya no es futurismo, sino profético realmente. Mm, O sea, conocer el futuro antes que ocurra, claro. que son Ay, cosas diferentes. mm, Una cosa es futurismo, otra cosa es profecía. El futurista anticipa con datos finitos y experiencia finita. Y cuanto más grande sea la experiencia y los datos, mejores son sus claro, proyecciones. proyecciones. Pero en general, además, son con referencia a tendencias generales. Por ejemplo, ¿quién va a ganar las elecciones en 30 años en un país, si la derecha o la izquierda? ¿Sí? Eso lo hace un futurista. ujú, Pero la profecía es diferente. La profecía te dice que el que va a ganar tiene tales características físicas y se va a llamar con tal nombre. ujú. O sea, está viendo el futuro, no lo está proyectando. Sí. Ajá. Él Marlene, tú no estás necesita hacer acostada. cálculos, ya lo ve. Ay, no, noviecita, ya encontré cómo es que en qué momento vamos a comprender la providencia. Ajá. Ay, Cuenta. pero no nos decepcione que no hemos acabado él. Ahí más adelantico, ya casi venía. Ah, La que sigue, mejor dicho. Ah, bueno, vamos a hasta- leer. Yo le preguntaba a Marlene si estaba acostada. Marlene creo que tiene la cámara al revés, tal vez. Pero sí, pero Ah, Marlecita sí se mete a la pieza porque allá hace mucho frío, ¿cierto? porque En Bogotá. hago mucho frío, pero entonces no sé. está arropada. Claro. No, pero yo tengo es un saquito que es que mire, Tiene la hasta cobija tiene, por encima. pero es que está grabando, mire, tiene, tiene orejitas, No pero está es un apagado. saquito.
Me lo Mira que tragaron. allí en el punto 8 que seguía, nos dicen cuándo vamos a entender la providencia. Bueno, léelo y Bueno, seguimos. léelo, Norma. A medida que los mecanismos del gran universo se van perfeccionando hasta el punto de una precisión final a través del supercontrol de la mente, y a medida que la mente de la criatura asciende a la perfección del logro de la divinidad, a través de la integración perfeccionada con el espíritu, y a medida que el Supremo consiguientemente emerge como un unificador actual de todos estos fenómenos universales, del mismo modo la providencia se vuelve cada vez más discernible. O sea que cuando nosotros nos fusionemos con el ajustador, Y más este, arriba, y y más más arriba, arriba. porque tiene que Para que el Supremo se el complete. Supremo emerja como el unificador, o sea, hasta cuando ya todo entre en luz y vida y todo es que ahí es que se va a aparecer la providencia. O sea, dejémosla quieta, pues, Se hace más discernible, ni porque siquiera le dice que sea falta. completamente. Ujú. Ajá. Y la palabra ya cobra más sentido porque el hecho de que se llame providencia, provee, me suena ya más a que está dando algo adicional, está dando un orden y Sí, una intervención con significado adicional. Sí. sí, porque si ella está entrelazando todo lo que está ocurriendo, todas las circunstancias, los acontecimientos, lo está correlacionando para proveerle al Supremo material, ¿no? Ujú. Entre otras cosas. Ese hecho de que marquen ahí con negrilla el actual, Actual. quiere Mm. decir que todo lo que ya estaba potencial ya se volvió real, ¿cierto? Ya emergió, Cuando se refieren al em- actual. que emerge, Y que lo emerge. hace en tiempo real. Pero pues miramos en inglés de todas maneras. ¿Cómo está ese? En inglés. eh, actual. Actual unifier. Mm, miremos. Actual es que existe, de hecho, como hecho real. Existente ahora. Corriente. Ujú, Sí, porque Mm, dice que cuando se lleven todos esos mecanismos, se entreguen, él va a emerger como un unificador, o sea, emerge el Supremo, es cuando él va a emerger, cuando ya todo esté hecho. él está emergiendo, sí, pero digamos ahí lo que dice es que se va a ver o va a ser discernible. Cuando uno crece, se vuelve discernible como él está en tiempo real, siendo un unificador y está detrás de la providencia también. Y que lo hace constantemente.
¿O será que a medida que un mortal se va fusionando con el ajustador, él va emergiendo un poquito, le va dando el poquito? Lo que él crece es su sabiduría, básicamente, igual que nosotros. Esa es la emergencia. O sea, nosotros estamos también emergiendo en cuanto Ujú, a que cuanto más sabemos, mejor expresamos en nuestra vida la manera en que hacemos las cosas. Y también administramos cantidades de energía más grandes. Es como aprendes a conducir y te dejan pues administrar una cantidad de energía muy grande que es la que tiene un automóvil en movimiento, por ejemplo. Que ya te supone que tienes la responsabilidad y los conocimientos para manejar esa energía, ¿no? Ujú, Entonces el emerger del Supremo es ese, que él tiene una personalidad que cada vez se manifiesta más a medida que crece con nuestra experiencia, porque la está unificando. Y recíprocamente se vuelve un mejor administrador. Entre otras cosas, se le permite administrar las energías del gran universo cada vez más. ujú. Entonces, no es que él no exista, es que está estudiando, está emergiendo. Así como mm, nosotros, que nos vamos volviendo más reales a medida que ascendemos por los 7 círculos de, ¿cómo es que se llaman? Sí, una Los siete, persona estudiando. Psíquicos, los siete círculos psíquicos. psíquicos. O sea, una persona estudiando para graduarse, ¿tú dirías que todavía no es un Sí, médico es y va por la mitad de la carrera? ¿No es médico? Pues técnicamente no es Todavía no. médico, pero la persona existe y tiene unos El médico, conocimientos sí, y hay algunas cosas que ya puede hacer. Ya puede hacer algunas curaciones, dar algunos diagnósticos, ¿no? Pero lo que pasa es que habrá un momento en que ya le dan el diploma, pero el proceso mismo se tiene que dar poco a poco, no es algo mágico, repentino, pues. y va a continuar estudiando. Entonces, ese es el supremo, esa es la emergencia Mm, sí, porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces que la gente a veces, como estos documentos son complicados, afirma que, que el supremo no existe, ¿sí? mm. No, el libro dice, Dios el Supremo ha existido desde los tiempos de Abona. Sí. O sea, Ujú. la personalidad, Dios el Supremo. La providencia es como una herramienta del Supremo. Ahí leíamos que el Supremo y el Espíritu Infinito es un ajuste permanente que tiene en cuenta toda la información que ellos tienen, Mm. como para optimizar el plan. El Espíritu Infinito y el Supremo tienen la herramienta que es la providencia. Eso es lo que está, ¿no? Ellos son arriba, ¿te acuerdas? Mira, acá, en la cita que no recordaba Norma. Acá, función de la providencia, el dominio del ser supremo y del actor conjunto. Ah, los dos tienen dominio o sea, herramienta para los dos. Mm. Los Yo, dos tienen dominio sobre la providencia. La sí, función de la providencia es esa. yo creo que tal vez a nosotros nos queda difícil el concepto porque tal vez nuestra forma de gestionar los planes o de administrar proyectos
es muy lineal de pronto, ¿sí? O sea, se diseña el proyecto y que Mm. funcione y cada parte, pero me da la impresión, no sé, pues habría que preguntarle a un verdadero experto en administración y en supervisión de proyectos y esto, pero como que no somos muy dados a una coordinación muy grande de factores para ir haciendo sobre la marcha modificaciones significativas. Eso tal vez no sé, puede que esté diciendo un disparate, pero Sí, porque es que siempre tenemos que tener en cuenta el hecho de que todo está vivo, está en acción, está tomando decisiones. Entonces siempre tenemos que estar tomando ajustes a ese movimiento, que no es lo mismo que estar construyendo una pared. Yo pongo la pared, yo la pongo aquí y ahí se me queda. Eso iba a ¿Mm? decir yo también, que ah, depende del proyecto, porque normalmente un proyecto tiene un objetivo que cumplir. Entonces, todos los ajustes tendrán que hacerse para que ese objetivo se cumpla, ¿sí? Ujú, Si ya es definitivamente que me encontré una, como aquí que quisieron construir una plazoleta y se encontraron unas tumbas y era un sitio arqueológico, les tocó suspender, ujú, cambiar, el proyecto se abortó porque no se podía tocar esas tumbas. Era un sitio arqueológico, ahí quedó y ya cambiaron, hicieron un nuevo proyecto para que eso eh, que fuera un pequeño museo, digámoslo, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo del proyecto, y los ajustes van en dirección a que nunca se cambie el proyecto, o sea, que se cumpla el proyecto. Acá en el universo, nosotros, el Padre, bueno, Dios no sabe qué le va a resultar, y lo dice por ahí, cuando le ha dado poder a la abolición. De hecho, ujú, o nos ha otorgado la abolición. De hecho, allí en ese ABC hablan de cuando hablábamos de que se unificaban todas esas variables, una de ellas es la abolición, ¿sí? Acá él no sabe qué va a resultar, o a lo mejor sabe, pero de una manera muy general, ¿sí? Porque entonces no habría verdadero libre albedrío, ¿sí? A nivel individual ni a nivel general. mm. Hay un rango de sucesos que pueden acontecer o no. Pero sin meterse con el libre albedrío, por ejemplo, imagínate que tú vieras que, supongo que tenemos políticos honestos e inteligentes, ¿sí? Una primera suposición, y que tú ves que de repente se da un gran resultado en la sociedad, pero cuando analizas qué causó eso, dices, se debe a unas políticas, a unas leyes, a diferentes procesos que se emprendieron en paralelo hace 100 años. Y esos políticos sabios anticiparon muchas cosas y que estos proyectos, estas leyes, estas iniciativas, justamente en esta época iban a confluir, aunque nadie se imaginaba que fuese a pasar así, y se dio un gran resultado. ¿Sí? Que tú digas, parece azar, pero cuando lo estudiamos, mira que había una planificación. Eso yo creo que no, nosotros estamos muy lejos. A ver, en la vida de Jesús, ¿te acuerdas que él en el viaje por Roma de incógnito capacitó a muchos líderes que no supieron nunca que habían hablado con Jesús? Pero después, cuando llegaron Pedro, Pablo, se convirtieron en líderes y ese encuentro con Jesús, aparentemente casual en el pasado, fue la semilla para ese liderazgo que fue clave en el desarrollo del cristianismo inicial. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas
para empezar, como dice el libro, no necesitamos tantos líderes con ideas, sino con ideales. Y segundo, tienen que tener pues mucha sabiduría y además información y ser un gran pensador para anticipar muchas cosas también, ¿no? Mm, Entonces, a nosotros nos cuesta mucho, porque de verdad es que además no tenemos la información en general, pensar en ese tipo de superplanificación, ¿sí? Y yo creo que por eso nos puede costar entender el concepto de la providencia. Mm, sobre todo porque teníamos, traemos todo un concepto muy distinto de lo que es la providencia. Además, sí, súmale eso, claro. Mm. ujú. Mm. Andresito, ¿qué significa providencia en inglés, en el diccionario de definiciones? Pues te acuerdas que de hecho hay un artículo, una entrada en la Wikipedia. Pero yo, eh, yo digo la definición en inglés, como decir, es como un buscar, concepto como, teológico. Está en, eh, en diferentes ramas de la filosofía y de las religiones desde la antigüedad. ujú. Eh, Como decir que yo buscara providencia en la RAE, pero lo busco en el, ¿cómo se llama el diccionario de... sí, y veíamos que hay que buscar, de hecho el concepto completo se llama divina providencia. Mm. Ujú. Es un concepto religioso en teología. La divina providencia o simplemente la providencia es la intervención de Dios en el universo. Bueno, acá estamos viendo Mm. que no es exactamente Dios, aunque bueno, sí es obra del Espíritu Infinito y del Supremo. Una deidad evolutiva y otra que es absoluta. El Mm. término divina providencia, usualmente en mayúsculas, también se usa como un título de Dios. Una distinción se hace generalmente entre la providencia general, que se refiere a un sostenimiento continuo de Dios, de la existencia y del orden natural del universo, y providencia especial, que se refiere a una intervención extraordinaria de Dios en la vida de las personas. Los milagros o incluso la retribución generalmente caen en esta última categoría. Bueno, ahí te cuentan cómo la ven los judíos, los católicos romanos, la Iglesia Ortodoxa de Oriente, los luteranos, los reformistas. Esto es muy interesante, esto es para ponerse a investigar para dar toda una charla. Y también leíamos, no sé si lo mencionamos, la diferencia entre ser eh, teísta y deísta. Ujú. El Sí. teísmo y el deísmo que tiene que ver con si tú consideras que no solo que existe Dios, sino que Dios interviene y se preocupa y mete la mano en los asuntos de los seres humanos, ¿o no? Sí. Ujú. Pero bueno, aquí estamos, aquí el libro Durante es mucho más elaborado. No es Dios, sino tiene que ver es con el Supremo, ¿verdad? Y bueno, no es Dios el Padre, sería el Espíritu Infinito.
y el Supremo. O sea, ese compromiso, ese plan que el espíritu infinito, el actor conjunto, estuvo de acuerdo con el Padre y el Hijo para el servicio, es eso que está haciendo con el Supremo. Es Una parte. una de las, sí. Mm. Claramente él tenía que, o sea, porque yo me preguntaba, pero el espíritu infinito, ¿qué es lo que hace? Pero la verdad es que mira, mira, lo estamos descubriendo, yo por lo menos, porque Mm. sí, el dominio del espíritu, del supremo y del actor conjunto. Es que la ayuda ya en la práctica, o sea, en la práctica tú que necesitas una mente para entender el mundo y él te la da. Sí. En la práctica, las circunstancias externas pueden ayudarte o no, independientemente de que te parezcan buenas o malas, a tu Mm, evolución. ¿Y quién controla eso? Los ángeles, que son de la familia del Espíritu Infinito. Entonces, él tiene que ver mucho ya pues por eso es el 10 de acción. Ya sobre todo acá en el espacio-tiempo, ya a la hora de vivir. ¿Qué cosas necesitas tú? Necesitas los ayudantes de la mente, el Espíritu Santo, te administra el Espíritu de la verdad. O sea, ese ya es un todoterreno sobre la carretera, pues es el que te da todos los servicios. Y acá se entiende también, claro, Ujú. como tiene además tienen una coordinación adicional. No sé si esto sería el supercontrol, el mismo supercontrol o un tipo de supercontrol que mencionaban en otro lado. Aunque el supercontrol de pronto lo usan más es como para el padre. O sea, hay varios tipos de mm, supervisiones e intervenciones adicionales, pero esta en particular es al servicio de totales, no de personas, o de ángeles, o de individuos en general, sino del plan. Porque una de las funciones del espíritu infinito es ser supercontrol, ¿sí? Mm, pues entonces Pero de la ahora, energía y de las cosas físicas. mm, Ah, Si el paraíso produce la materia, digámoslo así, pero el espíritu infinito es el que controla la energía y todo lo físico. mm. la mente. Hay muchos planes, perdón, muchas formas de estar encima del plan. O sea, el plan existe, pero no es simplemente que se ejecute, sino que pasan muchas cosas adicionales para sobre la marcha. bueno, dejamos aquí ya. Me Sí. está llamando mi marido. Sí, vamos a dejar ahí por hoy. Estuvo muy, muy... Vamos a Y parar tú ahorita, estabas vamos. hablando de que nunca habías entendido también qué fue lo que habías entendido, André. La La super, providencia. la, La la pro- providencia. La providencia en ese nivel de ser un ajuste a los planes, al plan Ah, de manera permanente. ya. Mm. Sí tenía claro que no obra sobre el individuo, sino con referencia al total, pero no lo había visto como un refinamiento permanente del, Oh, del plan en su totalidad y además no para el momento, sino eh, teniendo en cuenta el futuro.
en el futuro lejano, muy lejano incluso. Mm, Y por eso es que dicen ellos que te sorprendes, cuando de Ujú. repente ves que confluyen las cosas y se dan circunstancias que actúan para el bien, pero que tú dices qué gran casualidad y luego ves que en realidad no es casualidad, que eso estuvo desde atrás, se había anticipado. Entonces, ese nivel no lo tenía tan claro hasta hoy. bueno, Bueno, gracias. voy a parar de grabar.